Este compilado reúne una serie de relatos fascinantes que destacan la obra de Dios en la vida de Jacob, mostrando su fidelidad y propósito en medio de desafíos y transformaciones. Cada historia nos invitan a reflexionar sobre el cumplimiento de las promesas de Dios y cómo Él moldea a las personas para cumplir su plan perfecto. A través de estas narraciones, veremos cómo Dios interviene en los momentos clave de la vida de Jacob, guiándolo desde el engaño y la lucha hasta la reconciliación y la bendición, preparando el camino para la historia de redención. El nacimiento de Jacob y Esaú, hermanos muy diferentes. Jacob y Esaú, hijos de Isaac y Rebeca, eran gemelos pero muy distintos desde su nacimiento. Esaú era fuerte y pelirrojo, amante de la caza, mientras que Jacob era tranquilo y prefería quedarse en casa. Desde el inicio, Dios tenía un plan especial para Jacob, mostrando que su propósito trasciende las expectativas humanas. La huida de Jacob y su encuentro con Dios. Jacob, tras engañar a su hermano Esaú por la primogenitura, huyó lleno de temor y soledad. En su camino tuvo un encuentro con Dios en Betel, donde soñó con una escalera que unía el cielo y la tierra. Dios le prometió estar con él, protegerlo y cumplir su plan, transformando ese momento en un recordatorio de su fidelidad. Los hijos de Jacob, una familia bendita por Dios. Jacob tuvo 12 hijos que se convirtieron en las tribus de Israel, cumpliendo la promesa de Dios de hacer de su descendencia una gran nación. Aunque su familia enfrentó conflictos y desafíos, Dios usó cada situación para cumplir su plan. A través de ellos, vemos cómo la fidelidad de Dios transforma incluso las pruebas en bendiciones. La vida de Jacob es un testimonio poderoso de la gracia y el propósito de Dios, mostrando cómo Él transforma corazones y cumple sus promesas. Desde los momentos de engaño y huida, hasta los encuentros divinos y la reconciliación, Jacob experimentó el amor fiel de Dios en cada etapa. Su historia nos inspira a confiar en que Dios puede usar nuestras vidas, incluso con nuestros errores, para llevar a cabo su plan de redención y bendición para el mundo. Érase una vez, Jacob emprendía el viaje de regreso a la tierra de sus padres, lleno de esperanza y un poco de temor. Dios le había dicho que regresara, y Jacob confiaba en esa promesa. Sin embargo, después de tantos años de vivir lejos y de todas las aventuras que había tenido con su suegro Labán, Jacob no sabía cómo sería su regreso, ni cómo lo recibiría su hermano Esaú, a quien había engañado tiempo atrás. En su viaje, mientras Jacob y su familia avanzaban por el camino, algo maravilloso ocurrió. Jacob levantó la vista y vio a unos ángeles de Dios. Estaban allí, frente a él, como una señal de que Dios estaba cuidándolo y protegiéndolo. Jacob se sintió conmovido y agradecido al verlos, porque comprendió que Dios estaba muy cerca y que no estaba solo en su viaje. Entonces Jacob decidió llamar a aquel lugar Mahanaim, que significa 2 campamentos, porque en ese momento entendió que, además de su propia familia y sus sirvientes, Dios había enviado un campamento de ángeles para acompañarlo. Esto le dio a Jacob valor para enfrentar lo que vendría, recordándole que Dios estaba a su lado en cada paso del camino. Y todos los días, mientras se acercaba a su hogar, Jacob pensaba en su hermano Esaú. Recordaba cómo, muchos años atrás, había engañado a Esaú para obtener la bendición de su padre Isaac, y sabía que Esaú podría estar enojado con él. Esto preocupaba mucho a Jacob, así que decidió enviar mensajeros adelante para hablar con Esaú y anunciarle su regreso. Quería demostrarle a su hermano que no venía con malas intenciones. Jacob les dio instrucciones a sus mensajeros, pidiéndoles que dijeran lo siguiente: «Tu siervo Jacob te manda saludos. He vivido con Labán durante muchos años y me he vuelto muy próspero. Ahora regreso con mi familia y mis bienes, esperando encontrar gracia ante tus ojos». Jacob deseaba mostrar humildad y respeto hacia Esaú, llamándose a sí mismo «tu siervo», con la esperanza de calmar cualquier enojo que pudiera quedar en el corazón de su hermano. Los mensajeros partieron, y Jacob esperaba pacientemente su regreso, rezando para que Esaú lo recibiera en paz. Cada día Jacob se preparaba para el encuentro, confiando en que Dios estaría con él.
pero sin saber aún cómo respondería Esaú a su mensaje. Hasta que un día, los mensajeros regresaron con noticias alarmantes. Le dijeron a Jacob que Esaú estaba en camino para encontrarse con él, y venía acompañado de 400 hombres. Al escuchar esto, Jacob sintió como el miedo le invadía el corazón. Recordó la última vez que vio a su hermano hace muchos años, cuando lo había engañado para recibir la bendición de su padre. Desde entonces, Esaú había prometido vengarse, y Jacob temía que aún guardara rencor. Lleno de preocupación, Jacob comenzó a pensar en lo que podía hacer para proteger a su familia y a sus bienes. En un intento por prepararse para lo peor, decidió dividir a su gente, sus rebaños y todas sus posesiones en 2 campamentos separados. Su idea era que, si Esaú atacaba uno de los grupos, el otro pudiera escapar y salvarse. Este plan no garantizaba la seguridad de todos, pero al menos daba una pequeña esperanza de que algunos estuvieran a salvo. Mientras hacía esto, Jacob se sentía abrumado. Miraba a sus esposas y a sus hijos, y su amor por ellos hacía que sus temores fueran aún más grandes. No quería que su familia sufriera por los errores de su pasado, y en su corazón deseaba sinceramente la paz con Esaú. Jacob sentía que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones, y aunque el miedo lo llenaba, sabía que debía confiar en Dios para que lo protegiera y lo guiara en este momento tan difícil. Y por eso, en medio de la noche, Jacob decidió hacer algo muy importante: arrodillarse y orar a Dios con todo su corazón. Sentía que estaba en el momento más vulnerable de su vida, enfrentándose a las consecuencias de sus propios errores y sin ninguna certeza de lo que sucedería al día siguiente. En su oración, Jacob habló desde lo más profundo de su corazón. «Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste que regresara a mi tierra y que me harías prosperar. No soy digno de toda la bondad y fidelidad que has tenido conmigo, pero te ruego que me libres de la mano de mi hermano Esaú, porque temo que venga a atacarnos a mí y a mi familia». Mientras oraba, Jacob recordó todas las veces en que Dios había estado con él, protegiéndolo y bendiciéndolo, incluso cuando las cosas parecían imposibles. Repasó en su mente las promesas de Dios, que le había dicho que haría de su descendencia una gran nación, tan numerosa como la arena del mar. Esta promesa le dio fuerzas para seguir adelante. Jacob sabía que, aunque tenía miedo, Dios había prometido no abandonarlo, y eso le daba un pequeño rayo de esperanza en la oscuridad de sus pensamientos. Después de orar, Jacob permaneció en silencio, sintiendo una mezcla de calma y temor. No sabía lo que el día siguiente le traería, pero se sintió un poco más fuerte al recordar que Dios estaba con él. Esa noche, Jacob comprendió que, aunque había tomado medidas prácticas dividiendo sus campamentos, su verdadera seguridad dependía de Dios. Su fe fue renovada, y aunque el miedo seguía ahí, confió en que Dios tenía el poder de cuidar de él y de su familia, hasta que finalmente Jacob decidió tomar otra medida para calmar la ira de Esaú. Pensó que si enviaba generosos regalos, su hermano podría ablandar su corazón y recibirlo en paz. Así que preparó una gran ofrenda. Organizó rebaños de cabras, ovejas, camellos, vacas y burros en grupos separados y los envió delante de él en el camino hacia Esaú. A cada siervo que iba al frente de los animales le dio instrucciones específicas. Cuando se encontraran con Esaú, debían decirle que estos regalos eran de su siervo Jacob y que él venía detrás. Jacob quería que Esaú supiera que estaba dispuesto a ser humilde y a buscar su favor. Cada grupo de animales avanzaba con un mensaje de paz y respeto, y Jacob pensaba que, tal vez, al ver estos regalos, Esaú recordaría que era su hermano y que no debía guardar rencor. Jacob esperaba con ansias y temor que su gesto de reconciliación ayudara a sanar las heridas del pasado. En su corazón deseaba que estos presentes fueran suficientes para demostrarle a Esaú que no venía a quitarle nada, sino a restablecer la relación rota entre ellos. A medida que cada rebaño partía, Jacob oraba en silencio, rogando a Dios que tocara el corazón de su hermano y lo llenara de compasión. Sabía que los regalos por sí solos no podían garantizar la paz, pero confiaba en que Dios usaría este gesto para cumplir su promesa y protegerlo a él y a su familia. Ahora, todo estaba en manos de Dios, mientras Jacob esperaba el encuentro con Esaú, con la esperanza de que su hermano aceptara su reconciliación. Esa noche, después de enviar los regalos a Esaú, Jacob decidió pasar un momento a solas. Mientras estaba allí, sucedió algo increíble. Un hombre misterioso apareció y comenzó a luchar con él. Jacob no entendía quién era, pero peleó con todas sus fuerzas, sin dejarse vencer. La lucha continuó toda la noche, y aunque estaba cansado, Jacob no se rendía. Cuando estaba a punto de amanecer, el hombre tocó la cadera de Jacob y le causó mucho dolor. Pero, a pesar de la herida, Jacob se aferró y dijo: «No te dejaré ir hasta que me des una bendición». Entonces, el hombre, que en realidad era un enviado de Dios, lo bendijo y le dio un nuevo nombre.
Desde ahora te llamarás Israel, porque has luchado y has vencido. Esta bendición hizo que Jacob se sintiera diferente y más fuerte. Jacob llamó a ese lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, porque sintió que había visto a Dios y había sobrevivido. Al amanecer, Jacob cruzó el río cojeando, pero con una nueva confianza en su corazón. Ahora sabía que Dios estaba con él y que todo saldría bien en su encuentro con Esaú. Con su nueva bendición y su nuevo nombre, Jacob avanzó con valentía, listo para lo que vendría. Gracias por unirte a esta historia de Jacob y la fidelidad de Dios. A través de las dificultades de Jacob, aprendimos que Dios siempre está a nuestro lado, cuidándonos cuando confiamos en Él. Si disfrutaste este relato y quieres conocer más aventuras y lecciones de la Biblia, sigue con nosotros para descubrir nuevos mensajes y promesas de Dios. Cada historia nos enseña algo especial para nuestras vidas, como el poder de la fe y el perdón. Que Dios te acompañe y te llene de bendiciones. Érase una vez, en una tierra lejana, vivía una mujer llamada Rebeca. Rebeca era la esposa de Isaac, el hijo de Abraham, a quien Dios le había prometido una gran familia. Pero aunque Rebeca y Isaac eran muy felices, había algo que les preocupaba mucho. Rebeca no podía tener hijos. Ellos habían orado por años, pidiéndole a Dios un hijo. Un día, Dios escuchó sus oraciones y le prometió a Rebeca que ella tendría no solo un hijo, sino dos. Rebeca estaba muy emocionada, pero pronto se dio cuenta de que algo extraño sucedía. Dentro de su vientre sentía que sus dos bebés se movían mucho, como si estuvieran peleando. Esto la preocupaba y no entendía por qué pasaba. Así que decidió hablar con Dios y preguntarle qué estaba ocurriendo. Dios le respondió con palabras que ella nunca olvidaría. 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Génesis 25:23. Día tras día, Rebeca sentía cómo sus bebés se movían y empujaban. Sabía que lo que Dios le había dicho era importante, aunque no entendía completamente lo que significaba. Mientras tanto, Isaac seguía trabajando en los campos, cuidando su ganado y esperando con alegría el nacimiento de sus hijos. Todos los días ambos soñaban con la familia que pronto tendrían y confiaban en la promesa de Dios, aunque sabían que la vida de esos 2 niños sería especial y diferente. Hasta que un día llegó el momento tan esperado. Rebeca estaba lista para dar a luz. Isaac y todos los que estaban cerca esperaban ansiosos para conocer a los 2 bebés. ¿Cómo serían? ¿A quién se parecerían? Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Cuando Rebeca dio a luz a su primer bebé, todos se sorprendieron. El niño tenía la piel muy roja y estaba cubierto de mucho pelo, tanto que parecía llevar un abrigo. Le pusieron por nombre Esaú, que significa velludo, por su aspecto tan curioso. Pero la sorpresa no terminó ahí. Justo después de que Esaú naciera, apareció el segundo bebé, y estaba agarrando con fuerza el talón de su hermano. Parecía que no quería quedarse atrás. Este niño tenía una apariencia completamente diferente. Era suave y liso. A él lo llamaron Jacob, que significa el que toma por el talón, o suplantador, por la forma en que nació, como si quisiera estar siempre adelante de su hermano. Este momento fue muy importante porque cumplía la promesa que Dios le había dado a Rebeca. Ya desde su nacimiento se podía ver que estos 2 hermanos serían muy distintos. Esaú con su fuerza y su aspecto salvaje, y Jacob con su astucia, ya mostraban que sus caminos serían diferentes. Desde ese día todo cambió para la familia, porque Dios había preparado algo muy especial para ellos. Y por eso, desde que eran pequeños, Jacob y Esaú crecieron siendo muy diferentes, no solo en su aspecto, sino también en lo que les gustaba hacer. Esaú, el mayor, se convirtió en un hombre fuerte y valiente, que amaba estar al aire libre. Le gustaba cazar animales en el campo y pasar tiempo en la naturaleza. Su papá, Isaac, estaba muy orgulloso de él, porque Esaú siempre traía carne fresca para la familia. Isaac disfrutaba mucho de los sabrosos guisos que Esaú preparaba con lo que cazaba. Jacob, por otro lado, era más tranquilo. No le gustaba salir al campo como su hermano. Prefería quedarse en casa ayudando a su madre Rebeca con los trabajos del hogar. Le gustaba aprender, escuchar historias y pensar en cómo podía hacer las cosas de manera más inteligente. A veces parecía que Jacob siempre estaba planeando algo, buscando cómo salir adelante. Rebeca lo quería mucho y siempre estaba cerca de él, mientras Isaac pasaba más tiempo con Esaú.
Con el paso del tiempo, esta diferencia entre los hermanos se hizo más grande. A Jacob no le gustaba sentirse menos importante por ser el menor y siempre recordaba lo que Dios le había dicho a su madre: el mayor servirá al menor. Pero hasta ese momento, Esaú parecía ser el favorito de su papá, lo cual hacía que Jacob se sintiera celoso. Sabía que, según la costumbre, el hijo mayor recibiría la bendición especial de su padre, que incluía una gran parte de las riquezas y la responsabilidad de la familia. Sin embargo, Jacob tenía un plan en mente, y no estaba dispuesto a dejar que Esaú se quedara con todo, hasta que finalmente un día sucedió algo inesperado. Esaú regresó a casa muy cansado después de una larga jornada de caza. Había estado corriendo por los campos todo el día, y no había logrado atrapar ningún animal. Estaba tan hambriento que sentía que no podía aguantar ni un minuto más. En ese momento entró en la tienda de su familia y el delicioso aroma de un guiso llenó el aire. Jacob, como de costumbre, estaba cocinando un sabroso plato de lentejas rojas, y Esaú, sin pensarlo dos veces, se acercó. «Dame un poco de ese guiso, Jacob. Me estoy muriendo de hambre», exclamó Esaú. Jacob, al ver la desesperación de su hermano, vio una oportunidad. Recordando que su hermano tenía algo que él quería mucho, el derecho de primogenitura, la herencia del hijo mayor, decidió hacerle una propuesta arriesgada. Con una mirada astuta, le dijo: «Te daré un plato de este guiso, pero solo si me vendes tu derecho de primogenitura». Esaú, sin pensar en las consecuencias, estaba tan hambriento que dijo: «¿Qué me importa el derecho de primogenitura si me voy a morir de hambre? Tómalo, solo dame de comer». Jacob no podía creer lo fácil que había sido. Con ese acuerdo, Esaú le entregó a Jacob algo muy valioso por algo tan simple como un plato de comida. Esaú comió hasta saciarse, pero no se dio cuenta del gran error que había cometido. Mientras tanto, Jacob, aunque había conseguido lo que quería, sabía que lo que acababa de hacer cambiaría la vida de ambos para siempre. Y desde ese día, las cosas entre Jacob y Esaú nunca volvieron a ser las mismas. Aunque Esaú había vendido su derecho de primogenitura por un simple plato de comida, no se dio cuenta de lo importante que era hasta mucho después. Cuando Isaac, su padre, ya era anciano y estaba casi ciego, llegó el momento de dar la bendición al hijo mayor, una bendición muy especial que lo haría líder de la familia. Esa bendición incluía la promesa de que Dios cuidaría de su descendencia y le daría muchas riquezas. Isaac, sin saber lo que había ocurrido entre sus hijos, llamó a Esaú y le pidió que fuera al campo a cazar algo para él. Después, Esaú debía cocinarle un guiso delicioso, y entonces Isaac lo bendeciría. Esaú se fue enseguida, emocionado por recibir la bendición. Pero Rebeca, que estaba escuchando todo, recordó la promesa de Dios, que decía que el menor serviría al mayor. Entonces decidió ayudar a Jacob a obtener la bendición de su padre. Rebeca le dijo a Jacob que se disfrazara de Esaú, usando ropa que oliera a él y cubriendo sus brazos con piel de cabrito para parecerse a su hermano velludo. Jacob obedeció a su madre, y juntos prepararon un guiso para Isaac. Cuando Jacob entró a la tienda de su padre, Isaac, que no podía ver bien, lo tocó y lo olió. Aunque tenía algunas dudas, finalmente bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Esa bendición fue muy especial, y desde ese momento Jacob se convirtió en el heredero de las promesas de su padre. Esta historia nos deja muchas enseñanzas valiosas para nuestra vida. Jacob y Esaú, aunque eran hermanos, eran muy diferentes en su forma de ser y en lo que les gustaba hacer. Esaú era un cazador fuerte y aventurero, mientras que Jacob prefería estar en casa, siendo más tranquilo y reflexivo. A pesar de sus diferencias, ambos compartían algo importante. Eran parte de un plan que Dios había preparado mucho antes de que nacieran. Dios les había prometido a sus padres, Isaac y Rebeca, que uno de sus hijos sería el líder de una gran nación. Sin embargo, en su impaciencia, Jacob decidió tomar el asunto en sus propias manos. En lugar de confiar en que Dios cumpliría sus promesas a su tiempo, engañó a su hermano para obtener lo que quería. Esto nos enseña que a veces, como Jacob, podemos caer en la tentación de hacer trampa o tomar atajos para lograr algo que deseamos. Pero aunque Jacob logró lo que quería, también enfrentó muchas dificultades por las decisiones que tomó. Dios, en su amor y sabiduría, siempre cumple sus promesas, pero quiere que confiemos en Él y hagamos lo correcto, incluso cuando parece más difícil. Jacob tuvo que aprender esta lección a lo largo de su vida. Aunque había engañado a su hermano y a su padre, más adelante en su vida también fue engañado y tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero lo más importante es que, con el tiempo, Jacob cambió. Dios trabajó en su corazón, y Jacob llegó a ser un hombre mejor. Eventualmente se reencontró con su hermano Esaú, y en lugar de pelear, ambos se perdonaron y pudieron vivir en paz. Esta historia nos muestra que, aunque cometamos errores, siempre podemos cambiar y buscar el perdón, tanto de las personas a las que hemos herido como de Dios.
A veces, las cosas no salen como esperamos, pero si confiamos en Dios y hacemos lo correcto, Él siempre nos guiará por el mejor camino. Igual que Jacob y Esaú aprendieron a perdonarse y seguir adelante, nosotros también podemos aprender a ser amables, pacientes y a confiar en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Así que cuando enfrentemos situaciones difíciles o sintamos que algo no está saliendo como queremos, debemos recordar que Dios siempre está con nosotros. No necesitamos engañar o hacer trampa para obtener lo que deseamos, porque Dios ya ha preparado algo bueno para nuestras vidas. Solo tenemos que ser pacientes y confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos todo lo que sucede. Gracias por acompañarnos en esta hermosa historia. Si te ha gustado y quieres conocer más relatos y enseñanzas de la palabra de Dios, te invitamos a suscribirte y seguir conectados. Así podremos seguir aprendiendo juntos sobre las maravillosas promesas de Dios y cómo aplicarlas en nuestra vida diaria. No te lo pierdas, hay muchas más historias por descubrir. Que Dios te bendiga. Érase una vez, Jacob se preparaba para encontrarse cara a cara con su hermano Esaú después de muchos años separados. Sabía que Esaú venía hacia él acompañado de 400 hombres, y eso lo llenaba de temor, pues no sabía si Esaú aún estaba enojado por el engaño de años atrás. Aunque habían pasado muchos años desde que Jacob había huido tras quitarle la bendición, el recuerdo de aquella promesa de venganza seguía en su mente. Para proteger a su familia, Jacob los organizó en grupos. Puso al frente a las siervas y sus hijos, luego a Lea y sus hijos, y finalmente a Raquel y su hijo José, su tesoro más preciado. Quería asegurarse de que, si algo malo ocurría, su familia tendría alguna posibilidad de escapar. Jacob, lleno de valentía y humildad, se colocó al frente de todos y avanzó hacia Esaú. Mientras caminaba, Jacob se inclinó 7 veces al acercarse a su hermano, como muestra de respeto y humildad. Sabía que en este momento no quedaba nada por hacer más que mostrarle a Esaú que su intención era de paz. Cada paso y cada inclinación eran un recordatorio de que deseaba reconciliarse, confiando en que Dios estaba con él para guiar este importante encuentro. Y todos los días, Jacob pensaba en este momento, imaginando cómo sería el reencuentro con su hermano. Pero al fin, cuando Esaú vio a Jacob, su reacción fue totalmente inesperada. En lugar de mostrar enojo o venganza, Esaú corrió hacia él con los brazos abiertos. Jacob, sorprendido, apenas pudo reaccionar antes de que su hermano lo abrazara fuertemente. Esaú lo rodeó con sus brazos, lo besó en la mejilla y juntos comenzaron a llorar. Fue un momento lleno de emoción, pues ambos hermanos habían pasado muchos años separados, cargando en sus corazones el peso de los conflictos del pasado. Jacob sintió un gran alivio, pues en ese abrazo, Esaú le mostraba que ya no guardaba rencor y que estaba dispuesto a perdonarlo. A través de las lágrimas, Jacob comprendió que Dios había escuchado sus oraciones y había tocado el corazón de Esaú para que el reencuentro fuera de paz y no de guerra. Los dos hermanos se quedaron un momento en silencio, dejando que el abrazo hablara por ellos. Para Jacob, esto era más de lo que había esperado. Esaú no solo lo perdonaba, sino que lo recibía con amor, como si todos los años de dolor y miedo hubieran desaparecido. Así, los dos hermanos se reconciliaron en ese emotivo encuentro, recordando el amor que los unía y dejando atrás los problemas del pasado. Después de ese emotivo reencuentro, Esaú miró alrededor y notó a las mujeres y a los niños que acompañaban a Jacob. Intrigado, Esaú le preguntó: ¿quiénes son estas personas que están contigo? Jacob, orgulloso y emocionado, comenzó a presentar a su familia. Primero, las siervas y sus hijos se acercaron e hicieron una reverencia ante Esaú en señal de respeto. Luego, Lea y sus hijos se acercaron e hicieron lo mismo, mostrando humildad ante el hermano de Jacob. Por último, Raquel y su hijo José, los más queridos de Jacob, se acercaron y también hicieron una reverencia ante Esaú. Cada uno de los grupos saludaba a Esaú con respeto, y Esaú los miraba con una mezcla de sorpresa y agrado, viendo cómo Jacob había formado una familia grande y amorosa durante todos esos años. Esaú pudo ver cuánto había cambiado Jacob, no solo porque ahora tenía una familia, sino también por su actitud humilde y respetuosa. Este momento fue importante porque Esaú entendió que Jacob no solo venía con una actitud de paz, sino que también estaba rodeado de personas que lo querían y lo respetaban. Al ver a la familia de Jacob, Esaú sintió que el tiempo y la distancia realmente habían cambiado a su hermano. A partir de ese momento, Esaú comenzó a preguntarle a Jacob sobre los regalos que había recibido en el camino. ¿Por qué enviaste todo ese rebaño?, le preguntó, aún sorprendido.
Jacob le explicó que los había enviado como muestra de respeto y amistad, esperando ganarse su favor. Aunque Dios le había dado confianza, Jacob quería demostrar a Esaú su sinceridad y su deseo de reconciliación. Esaú, que también había prosperado, le respondió que no necesitaba los regalos, que él ya tenía suficientes bienes, pero Jacob insistió amablemente: «Te ruego que los aceptes, porque verte de nuevo y recibir tu perdón ha sido para mí como ver el rostro de Dios». Esa frase llenó de emoción a Esaú, y en ese momento entendió cuánto valoraba Jacob el haber hecho las paces. Esaú aceptó los regalos de Jacob, entendiendo que no se trataba solo de animales, sino de un símbolo de la paz entre ellos. Con este gesto, ambos confirmaron su reconciliación y dejaron atrás los problemas del pasado, dispuestos a caminar hacia una relación de amor y perdón. Hasta que finalmente, después de reconciliarse, Esaú le propuso a Jacob que viajaran juntos hacia Seir, su tierra. Esaú estaba feliz de haber recuperado a su hermano y quería disfrutar de su compañía durante el viaje. Sin embargo, Jacob pensó en sus hijos pequeños y en los animales que viajaban con él, sabiendo que no podían avanzar tan rápido como el grupo de Esaú. Con mucho respeto, le explicó a su hermano: «Mi familia y el ganado necesitan ir despacio. Si nos apresuramos, podrían fatigarse y enfermarse en el camino». Esaú, comprendiendo las necesidades de Jacob, le ofreció dejar algunos de sus hombres para acompañarlos y ayudar en el camino. Esaú quería mostrar su apoyo y cuidar de su hermano, pero Jacob, agradecido, rechazó la oferta con amabilidad. Sabía que Dios estaba con él y deseaba que su grupo viajara a su propio ritmo, cuidando de los más pequeños y frágiles de su familia. Jacob le aseguró a Esaú que los alcanzaría en Seir más adelante. Con una sonrisa y un corazón en paz, Esaú aceptó la decisión de Jacob y con su grupo emprendió el camino de regreso a su hogar. Jacob también continuó su viaje, lleno de gratitud por la reconciliación que Dios le había permitido tener con su hermano. Mientras avanzaba con su familia, Jacob sentía una nueva paz, sabiendo que Dios había guiado cada paso de este reencuentro y que su relación con Esaú se había restaurado con amor y perdón. Y desde ese día, la vida de Jacob cambió profundamente. Después de despedirse de Esaú, Jacob y su familia continuaron su viaje hasta llegar a la tierra de Canaán. Allí, Jacob encontró un lugar en Siquem donde decidió establecerse. Compró un terreno para vivir en paz con su familia, y en agradecimiento a Dios, construyó un altar al que llamó el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Para Jacob, este altar era una señal de todo lo que había vivido: la protección de Dios en su viaje, el milagro de la reconciliación con Esaú y las bendiciones recibidas. Ahora, con un nuevo nombre y una relación restaurada con su hermano, Jacob sabía que Dios había sido fiel y lo había guiado en cada paso. Desde ese día, Jacob vivió con su familia en Canaán, recordando que Dios siempre estuvo con él, incluso en los momentos más difíciles. Su corazón estaba lleno de gratitud y paz, sabiendo que Dios había cumplido sus promesas y lo había transformado para siempre. Gracias por acompañarnos en esta aventura de Jacob y la fidelidad de Dios. A través de sus desafíos y miedos, aprendimos que, cuando confiamos en Dios, Él siempre está a nuestro lado, cuidándonos y guiándonos. Si te gustó esta historia y quieres explorar más relatos llenos de enseñanzas y promesas de la Biblia, sigue con nosotros para descubrir juntos cómo Dios muestra su amor y su cuidado a cada uno de sus hijos. Cada historia nos recuerda algo valioso, como el poder de la fe, la importancia del perdón y el amor incondicional de Dios. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre en tu propio camino de fe. Érase una vez Jacob, un joven viajero lleno de esperanza, que caminaba por el vasto desierto rumbo a la tierra de los orientales. Había dejado atrás a su familia y a su hogar, llevando consigo la bendición de Dios y la promesa de un futuro lleno de cosas maravillosas. Después de muchos días de viaje, Jacob finalmente llegó a un hermoso campo donde había un pozo. Este pozo era muy especial, porque era donde los pastores traían a sus ovejas para darles de beber. Sin embargo, había algo curioso. Una enorme piedra cubría el pozo, y todos los pastores esperaban juntos para moverla y dar agua a sus ovejas. Jacob observó con atención mientras los pastores cuidaban a sus ovejas. Había un ambiente tranquilo, y el campo estaba lleno de suaves balidos y el aroma fresco de la hierba. Jacob, aunque cansado, sentía que estaba muy cerca de algo importante, algo que cambiaría su vida para siempre. No sabía exactamente qué, pero su corazón estaba lleno de emoción por lo que estaba a punto de descubrir. El viaje había sido largo, pero Jacob no estaba solo. Recordaba las palabras que Dios le había dicho en su sueño en Betel:
que lo protegería y nunca lo abandonaría. Esa promesa le daba fuerzas mientras esperaba ver lo que el futuro le depararía en esta nueva tierra. Mientras tanto, Jacob se acercó a los pastores que estaban sentados junto al pozo, esperando para mover la gran piedra que lo cubría. Con una sonrisa amistosa, Jacob les hizo una pregunta. ¿De dónde son ustedes? Los pastores respondieron, «Somos de Harán». El corazón de Jacob dio un salto de alegría al escuchar esto, porque Harán era precisamente el lugar donde vivía su tío Labán, a quien él buscaba. Entonces, con gran interés, Jacob les preguntó si conocían a Labán, el hijo de Nacor. Los pastores asintieron y dijeron que sí, que Labán estaba bien y que, de hecho, su hija Raquel estaba en camino hacia el pozo con las ovejas de su padre. Jacob miró a lo lejos y vio a Raquel acercarse con el rebaño. Mientras esperaban, Jacob notó que los pastores no daban de beber a las ovejas. Intrigado les preguntó, ¿por qué no dan agua a las ovejas de una vez? Los pastores le explicaron que era la costumbre esperar a que todos los rebaños llegaran, para mover juntos la enorme piedra que cubría el pozo. Así, Jacob comprendió que todo en este lugar funcionaba de manera ordenada y cooperativa, pero también sabía que algo especial estaba por ocurrir. Justo cuando Jacob estaba conversando con los pastores, vio que Raquel se acercaba con el rebaño de su padre. Ella caminaba con gracia, cuidando a las ovejas con cariño, y Jacob sintió que su corazón latía más rápido. Era la primera vez que la veía, y algo en su interior le dijo que este encuentro era muy especial. Labán llegó un momento importante. Labán, que valoraba mucho el trabajo de Jacob, le dijo que no era justo que trabajara para él sin recibir nada a cambio, así que le preguntó cuál sería su salario, es decir, qué recompensa quería recibir por todo lo que hacía. Jacob, que se había enamorado profundamente de Raquel desde el primer momento en que la vio cuidando a las ovejas, no tuvo que pensar mucho antes de responder. «Trabajaré para ti durante 7 años a cambio de poder casarme con tu hija Raquel», dijo Jacob con determinación y amor en su corazón. Labán aceptó el trato y Jacob comenzó a trabajar con entusiasmo y dedicación. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años, pero a Jacob no le parecían largos ni difíciles. Los 7 años de trabajo pasaron como si fueran solo unos pocos días, porque estaba profundamente enamorado de Raquel. Cada día de esfuerzo lo hacía con alegría, pensando en el momento en que ella sería su esposa y en el futuro lleno de amor que soñaba tener junto a ella. Jacob estaba más feliz que nunca, sabiendo que muy pronto, después de todo su esfuerzo y paciencia, recibiría la recompensa que tanto anhelaba. Pero en el fondo, no sabía que todavía le esperaban desafíos inesperados. Y desde ese día, cuando se cumplieron los 7 años de trabajo, Jacob fue con alegría a hablar con Labán. Le recordó el acuerdo y le pidió que le diera a Raquel como esposa. Labán organizó una gran fiesta de bodas para celebrar, invitando a muchos amigos y familiares. Había música, comida deliciosa y todos se alegraban por la ocasión. Pero en medio de toda esa celebración, Labán tenía un plan secreto que Jacob no sospechaba. Cuando llegó la noche, Labán hizo algo inesperado. En lugar de darle a Raquel, llevó a Lea, la hija mayor, vestida con un velo que cubría su rostro. Jacob no se dio cuenta del cambio hasta la mañana siguiente, cuando la luz del sol iluminó la tienda y él vio que no era Raquel, sino Lea. Jacob se sintió muy engañado y fue rápidamente a buscar a Labán. «¿Por qué me has hecho esto?», reclamó Jacob con gran sorpresa y tristeza. «Yo trabajé 7 años para casarme con Raquel». Labán le explicó que en su tierra no era costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor, pero hizo una nueva oferta. Si Jacob trabajaba otros 7 años, entonces podría casarse con Raquel también. Jacob, aunque decepcionado y cansado, aceptó el trato porque amaba a Raquel profundamente. Una semana después, Labán le dio a Raquel como esposa y Jacob siguió trabajando otros 7 años para pagar por ese amor. Qué alegría poder compartir contigo esta historia llena de enseñanzas sobre Jacob. Si te ha gustado y quieres seguir descubriendo más relatos inspiradores de la palabra de Dios, te invitamos a continuar acompañándonos. Juntos podremos aprender cómo las promesas de Dios se cumplen de maneras sorprendentes y cómo podemos confiar en su guía en nuestra vida diaria. Hay muchas historias más por explorar y lecciones por aprender. Que Dios te bendiga y te llene de su amor y paz siempre. Érase una vez. Jacob escuchó la voz de Dios que le hablaba con un mensaje especial. Dios le recordó el lugar donde todo había comenzado. Betel, el sitio donde Jacob había huido de su hermano Esaú hace muchos años y donde Dios se le había aparecido por primera vez en un sueño.
prometiéndole que siempre estaría con él. Ahora, después de tantos años y de tantas bendiciones recibidas, Dios le pidió a Jacob que regresara a Betel y construyera allí un altar para él, en agradecimiento y como una señal de adoración. Jacob recordó claramente aquel sueño de la escalera que llegaba al cielo y los ángeles que subían y bajaban por ella. Recordó el temor y la reverencia que sintió en ese momento, y cómo Dios le había prometido que lo protegería y lo traería de regreso a su tierra. Ahora ese momento había llegado. Dios quería que Jacob volviera a Betel y reafirmara su compromiso, para recordar todas las veces que había sido fiel con él y su familia. Jacob sintió que este llamado era importante y entendió que su misión iba más allá de él mismo. Sabía que Betel era un lugar sagrado y que era su responsabilidad enseñarle a su familia y a los que lo acompañaban a honrar a Dios. Con el corazón lleno de gratitud y reverencia, Jacob se preparó para obedecer este mandato de Dios y llevar a su familia hacia Betel para que todos juntos adoraran al Señor. Y todos los días, mientras se preparaban para el viaje a Betel, Jacob pensaba en la importancia de ese lugar y en lo que significaba acercarse a Dios de nuevo. Sabía que este no era un viaje cualquiera, era una oportunidad para que él y su familia renovaran su compromiso con Dios. Por eso, Jacob llamó a todos los miembros de su familia y a los que viajaban con ellos y les dijo: «Debemos prepararnos para encontrarnos con Dios. Quítense los dioses ajenos que tengan, purifíquense y cámbiense de ropa». Jacob sabía que algunos en su grupo habían acumulado ídolos y joyas de otros pueblos durante sus viajes, pero quería que todos estuvieran listos para adorar solo a Dios en Betel. Así que, obedeciendo sus palabras, todos entregaron los ídolos y pendientes que llevaban, y Jacob los enterró bajo una gran encina en Siquem. Fue un momento especial para su familia, ya que, al dejar esos objetos, estaban eligiendo servir únicamente a Dios. Después de que todos se despidieron de sus ídolos y cambiaron sus ropas, Jacob y su familia se sintieron purificados y listos para emprender el viaje hacia Betel. Sabían que estaban obedeciendo a Dios y que este viaje sería significativo. Iban llenos de esperanza, recordando que Dios les había sido fiel y que ahora tenían la oportunidad de adorarle juntos como familia. Hasta que un día Jacob y su familia partieron hacia Betel. Durante el viaje, Dios los protegió de una manera especial, pues las ciudades cercanas que en otras ocasiones podrían haberlos atacado, sintieron un gran temor de Dios y nadie se atrevió a hacerles daño ni a perseguirlos. Jacob se dio cuenta de que Dios estaba cumpliendo su promesa de cuidarlos en el camino, y esto lo llenó de gratitud y confianza. Finalmente llegaron a Betel, el lugar que guardaba tantos recuerdos para Jacob. Allí, con su familia y sus siervos reunidos, Jacob construyó un altar, tal como Dios le había pedido. Puso el altar en el mismo sitio donde, muchos años atrás, había soñado con la escalera al cielo y escuchado la promesa de Dios de protegerlo y bendecirlo. Jacob decidió llamar a ese lugar El Betel, que significa Dios de Betel, porque allí Dios se le había revelado. Este momento fue muy significativo para Jacob y su familia, pues marcó una nueva etapa en su relación con Dios. Ahora todos ellos podían ver y experimentar la fidelidad de Dios. El altar no solo representaba un lugar de adoración, sino también un recordatorio de que Dios siempre había estado con Jacob, desde aquel primer encuentro hasta ahora, guiándolo y protegiéndolo en cada paso. Y por eso, mientras Jacob y su familia estaban en Betel, vivieron un momento triste pero lleno de respeto y amor. Débora, la anciana nodriza de Rebeca, la madre de Jacob, falleció. Débora había sido una figura importante en la vida de Jacob, como una segunda madre que había cuidado de él desde su niñez. Su pérdida afectó profundamente a toda la familia. Jacob y su familia enterraron a Débora bajo un gran encino cerca de Betel. Y en honor a su vida, Jacob llamó a ese lugar Alon Bakut, que significa encina del llanto. Este nombre reflejaba el dolor de Jacob y su familia, quienes lloraban con tristeza pero también con gratitud por todo lo que Débora había significado para ellos. Este momento fue una mezcla de emociones para Jacob. Mientras vivía la alegría de estar más cerca de Dios, también experimentaba la tristeza de perder a alguien querido. Sin embargo, Jacob sintió la paz de Dios y entendió que Él estaba con ellos, dándoles fortaleza y consuelo en medio de la pérdida. Hasta que finalmente, después de haber construido el altar en Betel, Dios se le apareció nuevamente a Jacob. Fue un momento muy especial, pues Dios reafirmó la bendición sobre su vida y su nuevo nombre. Ya no sería llamado Jacob, sino Israel, porque había luchado y perseverado, y Dios había visto su corazón. Jacob sintió la presencia de Dios de una forma muy cercana, y supo que su vida estaba llena de un propósito especial. Dios le recordó las promesas que había hecho a su abuelo Abraham y a su padre Isaac.
Le prometió que su descendencia sería numerosa, una gran nación, y que la tierra en la que estaba sería para él y sus hijos. Era la misma tierra que Dios había prometido desde hace generaciones, y Jacob, ahora Israel, comprendió que su familia formaría parte de esa promesa tan grande y especial. Este encuentro renovó la fe de Jacob y lo llenó de esperanza. Se sintió profundamente bendecido y fortalecido, sabiendo que Dios estaba con él y que sus hijos y los hijos de sus hijos serían parte del plan de Dios. Después de hablar con él, Dios ascendió, dejando a Jacob con la certeza de que su vida y la de su familia estaban en las manos de Dios. Y desde ese día, Jacob tuvo un recuerdo especial de su encuentro con Dios en Betel. Para marcar el lugar y honrar a Dios, erigió una columna de piedra en el sitio donde él le había hablado. Derramó sobre ella una ofrenda de vino y aceite, consagrándola como símbolo de su gratitud y de su compromiso con Dios. Jacob llamó nuevamente a ese lugar Betel, recordando el primer encuentro que había tenido allí, cuando Dios le había prometido que estaría con él en todos sus caminos. Ahora, con su nueva identidad como Israel y con las promesas de Dios reafirmadas, Jacob entendió que Betel era un lugar sagrado, un recordatorio de la fidelidad de Dios en su vida. Con su familia, Jacob continuó su viaje en paz, sabiendo que Dios había guiado cada paso. Cada vez que miraba la columna de piedra, recordaba cómo Dios lo había protegido, perdonado y bendecido. Desde ese día vivió con confianza, enseñando a su familia que Dios es fiel y cumple sus promesas en el tiempo perfecto. Gracias por acompañarnos en esta historia sobre Jacob y su encuentro con Dios en Betel. A través de su viaje y su fe, aprendimos que Dios siempre cumple sus promesas y nos guía hacia su propósito. Cuando Jacob confió en Dios y se preparó para adorarle, experimentó su protección y sus bendiciones de una manera especial. Si te gustó esta historia y quieres conocer más relatos llenos de enseñanzas y promesas de la Biblia, sigue con nosotros para descubrir cómo Dios cuida y ama a cada uno de sus hijos. Cada historia nos recuerda algo importante, como el poder de la fe, la obediencia y el amor fiel de Dios. Que Dios te bendiga y te guíe siempre en tu propio camino de fe. Érase una vez, Jacob y su familia dejaron Betel y continuaron su viaje hacia nuevas tierras. Aunque el camino era largo, todos avanzaban con esperanza, pues sabían que Dios estaba con ellos. Sin embargo, algo inesperado sucedió en el camino. Raquel, la esposa amada de Jacob, comenzó a sentir los dolores del parto. Su bebé estaba por nacer, pero el parto resultó ser muy difícil y Raquel pronto se sintió débil y preocupada. Mientras Raquel luchaba en medio del dolor, la partera intentaba animarla. Le dijo: «No tengas miedo, Raquel, vas a tener otro hijo». Estas palabras le dieron a Raquel una chispa de esperanza y consuelo, ya que estaba muy emocionada por la llegada de su bebé. Sabía que estaba trayendo una nueva vida a la familia y que su hijo sería muy querido. Jacob esperaba con ansias la noticia del nacimiento, aunque también estaba preocupado por Raquel. El viaje hasta ahora había estado lleno de promesas y bendiciones, pero en este momento, Jacob sintió que estaba en manos de Dios y que debía confiar en él para cuidar de su esposa y su hijo por nacer. Desde entonces, mientras Raquel luchaba en el parto, su amor por su hijo era más fuerte que el dolor que sentía. En un esfuerzo final y con sus últimas fuerzas, Raquel dio a luz a un niño, aunque sintió que su vida se apagaba. Con su último aliento, miró a su bebé y lo llamó Benoni, que significa hijo de mi dolor, porque el sacrificio había sido grande. A pesar de la tristeza, Raquel dejó a su hijo con amor y paz, confiando en que Jacob lo cuidaría y que Dios estaría con él. Jacob, devastado pero lleno de amor por su hijo recién nacido, decidió cambiarle el nombre para reflejar esperanza y fortaleza en medio de la pérdida. Lo llamó Benjamín, que significa hijo de la mano derecha o hijo de la buena fortuna. Para Jacob, este nombre era un recordatorio de que su hijo era una bendición y que la vida de Raquel y sus sacrificios serían siempre honrados. Benjamín llevaría en su nombre el amor y la memoria de su madre. Después de que Raquel partió, Jacob y su familia la enterraron en el camino a Efrata, hoy conocida como Belén. Con el corazón lleno de tristeza, Jacob colocó una piedra sobre la tumba de Raquel como señal de amor y respeto. Este monumento quedó como recuerdo del valor y sacrificio de Raquel. Y cada vez que Jacob veía a Benjamín, recordaba el amor de su madre y la promesa de Dios en sus vidas. Hasta que un día, Jacob decidió honrar la memoria de Raquel de una manera especial. Al lado del camino donde la habían enterrado, Jacob levantó una columna de piedra como monumento.
Este pilar no solo era una señal de respeto, sino un recuerdo de todo lo que Raquel había significado para él y para su familia. Cada vez que alguien pasaba por allí, veía la columna y recordaba la valentía y el amor de Raquel. Jacob miraba la columna con gratitud y dolor, recordando los momentos que compartieron y el sacrificio que ella hizo al dar a luz a su hijo, Benjamín. Este lugar, en el camino hacia Efrata, quedó marcado para siempre como un lugar especial en la historia de la familia de Jacob. La columna se convirtió en un recordatorio visible del amor y la fidelidad de Raquel. Después de este momento solemne, Jacob y su familia continuaron su viaje. Decidieron avanzar y llegaron hasta un lugar llamado Migdal Eder, donde se establecieron temporalmente. Aunque el dolor seguía en el corazón de Jacob, él avanzaba con la certeza de que Dios estaba con él, guiándolo y fortaleciendo a su familia en cada paso. Y por eso, mientras Jacob y su familia vivían en esa región, un incidente muy doloroso ocurrió. Rubén, el hijo mayor de Jacob, cometió un error grave al acercarse a Bila, la concubina de su padre. Este acto fue muy serio y trajo consecuencias profundas para Rubén y para toda la familia. Jacob se enteró de lo sucedido, y aunque en ese momento no dijo nada, guardó el asunto en su corazón y lo recordaría en el futuro. Este incidente hizo que Jacob viera con claridad que sus hijos necesitaban aprender sobre respeto y obediencia a Dios y a la familia. El liderazgo de Rubén, como hijo mayor, quedó manchado por su falta de respeto y esto afectaría su lugar dentro de la familia en los años siguientes. Aunque fue un momento difícil, Jacob continuó enfocándose en guiar a su familia y en enseñarles el camino de Dios, recordando siempre que, aunque enfrentaran momentos de tristeza o problemas, Dios estaba con ellos y cumpliría sus promesas. Hasta que finalmente llegó el momento de contar y reconocer a los 12 hijos de Jacob, quienes serían los padres de las futuras 12 tribus de Israel. Estos hijos representaban el cumplimiento de la promesa de Dios de hacer de Jacob una gran nación. Cada uno de ellos, a pesar de sus diferencias y sus propios errores, tenía un lugar especial en el plan de Dios para su pueblo. Los hijos de Jacob fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, hijos de Lea; José y Benjamín, hijos de Raquel; Dan y Neftalí, hijos de Bila, la sierva de Raquel; y Gad y Aser, hijos de Silpa, la sierva de Lea. Cada uno llevaba la historia y las promesas de su padre y de sus antepasados, Abraham e Isaac. Jacob sabía que estos hijos formarían una gran nación, y aunque habían vivido momentos difíciles, confiaba en que Dios cumpliría su propósito. Con amor y fe, Jacob los reconoció como los patriarcas de las tribus que llevarían el nombre de Israel, y cada uno de ellos tendría un rol importante en la historia de su pueblo. Y desde ese día, Jacob continuó su viaje de regreso a Mamre, en Hebrón, el hogar de su anciano padre, Isaac. Jacob había pasado por muchas experiencias difíciles y había visto el cuidado de Dios en cada paso. Ahora, al acercarse a la tierra de sus antepasados, sentía que estaba cerrando un ciclo en su vida. Este era el lugar donde Abraham e Isaac habían habitado juntos, donde Dios había prometido que haría de su familia una gran nación. Al llegar, Jacob fue recibido con cariño por su padre Isaac. Durante un tiempo disfrutaron de la paz en familia, recordando los relatos de fe y las promesas que Dios había hecho desde los días de Abraham. Sin embargo, después de vivir una vida plena y fiel a Dios, Isaac falleció en paz a una edad avanzada. Fue un momento de profundo respeto y dolor para la familia. Aunque sabían que Isaac había partido para estar con Dios, sentían su ausencia y el cierre de una era. Jacob y Esaú se reunieron una vez más para honrar a su padre y darle sepultura junto a Abraham y Sara, en la cueva de Macpela, el lugar que simbolizaba el inicio de las promesas de Dios para su familia. Ambos hermanos dejaron a un lado las diferencias del pasado y, juntos, despidieron a su padre en paz y reconciliación. Desde ese día, Jacob, con el nombre de Israel, vivió con la certeza de que Dios estaba cumpliendo su plan. Sus hijos, quienes representarían las 12 tribus de Israel, eran el cumplimiento de la promesa divina, y Jacob sabía que la historia de su familia apenas comenzaba. Con fe renovada, avanzó hacia el futuro, seguro de que Dios seguiría guiándolos y protegiéndolos en todo momento. Gracias por acompañarnos en esta historia sobre Jacob y el nacimiento de su hijo Benjamín. A través de los momentos de alegría y también de tristeza, vimos cómo Dios estuvo siempre presente en la vida de Jacob, guiando y cuidando de él y su familia. Aprendimos que, incluso en medio del dolor, Dios cumple sus promesas y nos da fuerzas para seguir adelante. Si disfrutaste esta historia y quieres conocer más relatos llenos de enseñanzas y amor de la Biblia, sigue con nosotros para descubrir cómo Dios nos acompaña en cada paso. Cada historia nos muestra algo especial,
como el poder de la esperanza, la fidelidad y el amor de Dios hacia todos sus hijos. Que Dios te bendiga y te llene de paz en tu propio camino de fe. Érase una vez en la tierra de Canaán, dos hermanos que, aunque nacieron el mismo día, eran muy diferentes, Jacob y Esaú. Esaú, el mayor, era un hombre fuerte y cazador, mientras que Jacob, el más joven, era más tranquilo y vivía en casa. Después de haberle quitado la bendición a su hermano, Jacob había ganado algo muy valioso, pero también había causado mucha tristeza y enojo en Esaú. Esaú estaba tan molesto que, lleno de furia, comenzó a pensar en hacerle daño a Jacob por lo que le había hecho. Rebeca, la madre de ambos, escuchó lo que Esaú planeaba y se preocupó mucho por Jacob. Sabía que si no hacía algo, su familia podría romperse para siempre. Así que, inmediatamente, fue a hablar con Jacob en secreto. Con el corazón acelerado y una voz llena de preocupación, le dijo: «Hijo mío, tu hermano Esaú está muy enojado contigo y planea lastimarte. Debes huir. Debes ir a casa de mi hermano Labán, que vive en Harán. Quédate allí por un tiempo, hasta que el enojo de tu hermano se calme y él olvide lo que ha pasado». Jacob, aunque asustado, confió en su madre. Sabía que no podía quedarse más tiempo en su casa y debía huir rápidamente. Así que, con tristeza en el corazón, comenzó a prepararse para un largo viaje hacia un lugar desconocido, dejando atrás todo lo que conocía. Mientras tanto, Rebeca seguía muy preocupada por la seguridad de Jacob. Aunque había logrado que su hijo se preparara para huir, sabía que no sería suficiente solo con escapar. Rebeca también pensaba en el futuro de Jacob y cómo sería su vida lejos de casa. Un día, mientras hablaba con Isaac, su esposo, decidió compartirle una idea importante. Rebeca sabía que Esaú se había casado con mujeres cananeas, algo que no agradaba a Isaac ni a ella, pues no seguían los caminos de Dios. «Estoy muy angustiada», le dijo Rebeca a Isaac. «Si Jacob también se casa con una de las mujeres de esta tierra, nuestras vidas no tendrán alegría. Ya has visto lo que ha pasado con Esaú. No quiero que eso se repita con Jacob». Isaac, al escuchar las palabras de su esposa, comenzó a pensar en lo que era mejor para su hijo. Rebeca estaba convencida de que Jacob no debía casarse con alguien de la tierra de Canaán, sino que debía buscar esposa en la familia de su hermano Labán, en Harán. Ella sabía que allí Jacob estaría con personas que conocían y amaban a Dios. Isaac comprendió que Rebeca tenía razón y decidió hacer algo al respecto. Así, mientras Jacob se preparaba para emprender su largo viaje, su madre y su padre pensaban en cómo asegurar que, en su camino, Jacob encontrara no solo seguridad, sino también una compañera que lo ayudara a seguir el plan de Dios. Hasta que un día, Isaac tomó una decisión muy importante. Llamó a Jacob para hablar con él antes de que partiera. Isaac sabía que su hijo debía irse a Harán por su seguridad, pero también quería asegurarse de que Jacob recibiera la bendición y la dirección necesarias para su vida. Con una voz amable pero firme, Isaac le dijo: «Jacob, no quiero que tomes esposa de las hijas de Canaán, como lo hizo tu hermano Esaú. Ve a la casa de tu tío Labán en Harán, y toma esposa de entre sus hijas. Allí encontrarás una mujer que comparta nuestra fe y nuestras costumbres». A Isaac no solo le dio este consejo, sino que también hizo algo muy especial. Lo bendijo de nuevo, repitiendo la promesa que Dios le había hecho a su abuelo Abraham, que su descendencia sería una gran nación, y que la tierra donde vivían sería para él y para sus hijos. Jacob escuchó con atención y sintió el peso de la bendición sobre sus hombros. No era solo un viaje para huir de Esaú, era un viaje para cumplir el plan de Dios en su vida. Con esa bendición, Jacob se preparó para salir al día siguiente. Sabía que su vida cambiaría para siempre, y aunque estaba nervioso por lo que le esperaba, también sentía una extraña emoción por el futuro que Dios le había prometido. Y por eso, Esaú pronto se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Observó que su padre Isaac había bendecido a Jacob de nuevo, y lo había enviado a Harán, pidiéndole que no tomara esposa de entre las mujeres cananeas. Esto hizo que Esaú entendiera algo muy importante. Sus padres no estaban contentos con las mujeres cananeas que él había elegido como esposas. Esto lo hizo sentir triste y quizá un poco avergonzado, porque se dio cuenta de que no había seguido los deseos de su familia. Esaú siempre había querido agradar a su padre, y pensó que ya era tarde para cambiar las decisiones que había tomado, pero aún deseaba hacer algo para corregir su error. Entonces decidió casarse con otra mujer, con la esperanza de ganarse el favor de su padre. Esaú fue a buscar a una mujer de la familia de su tío Ismael, el hermano de su padre Isaac. Allí se casó con Mahalat,
una mujer que también era descendiente de Abraham. A pesar de su esfuerzo por enmendar su situación, Esaú seguía sintiendo que la relación con su familia no era la misma. Sus decisiones habían creado distancia entre él y sus padres, y aunque trató de corregirlo, ya no podía cambiar lo que había pasado. La vida de Esaú se veía marcada por las elecciones que había hecho, y él tendría que vivir con las consecuencias de esos momentos. Hasta que finalmente Jacob emprendió su viaje hacia Harán. Caminó por días, alejándose cada vez más de su hogar y su familia, decidido a vivir para Dios y a cumplir con lo que había prometido, sabiendo que su futuro dependía de las bendiciones y la guía de Dios. Con el corazón lleno de fe y esperanza, Jacob continuó su viaje hacia Harán, confiando en que, aunque se enfrentara a desafíos, Dios estaría siempre con él. Desde ese día, Jacob supo que no estaba solo, que Dios caminaba a su lado y que un futuro lleno de promesas lo esperaba. Esta historia nos enseña que, aunque a veces enfrentemos momentos difíciles o decisiones que nos asustan, como le pasó a Jacob al huir de su hermano, Dios siempre está con nosotros. Jacob aprendió a confiar en que Dios tenía un plan para su vida, y eso le dio la fuerza para seguir adelante. Al igual que Jacob, podemos confiar en que Dios nos guiará y cuidará en cada paso que demos, incluso cuando no sepamos exactamente lo que nos espera. Solo necesitamos poner nuestra fe en Él y recordar que siempre cumple sus promesas. Ha sido un placer compartir esta increíble historia de Jacob contigo. Si te ha gustado y quieres descubrir más relatos llenos de enseñanzas de la palabra de Dios, te invitamos a seguir conectado. Juntos podemos continuar aprendiendo sobre las promesas de Dios y cómo aplicarlas en nuestra vida cada día. No te pierdas las próximas historias que tenemos para ti. Que las bendiciones de Dios te acompañen siempre. Érase una vez en una tierra lejana, un hombre llamado Jacob, quien había trabajado durante muchos años para su suegro, Labán, en una región llamada Harán. Todo comenzó porque Jacob se enamoró profundamente de Raquel, la hija menor de Labán, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para casarse con ella. Pero Jacob cumplió su palabra, y con el tiempo, formó una gran familia con sus esposas y sus hijos. Un día, después de que Raquel dio a luz a su hijo José, Jacob se sintió listo para regresar a su tierra, la tierra de su padre Isaac y su abuelo Abraham. Jacob pensaba mucho en su familia y en el hogar que había dejado atrás. Aunque había pasado muchos años en Harán y su familia había crecido, él siempre soñaba con volver a su tierra natal, pues sabía que esa era la tierra que Dios había prometido a sus descendientes. Jacob amaba profundamente a sus hijos y quería que crecieran en la tierra de sus antepasados, donde estarían más cerca de Dios. Entonces Jacob se acercó a Labán y le dijo con respeto: «Déjame regresar a mi tierra. He cumplido todos los años que me pediste y he trabajado con mucho esfuerzo para ti. Ahora quiero llevar a mi familia y vivir en el lugar donde crecí». Labán escuchó a Jacob, pero aunque parecía estar de acuerdo, tenía otros planes en mente. Y todos los días, Labán veía que desde que Jacob trabajaba para él, su rebaño había crecido mucho y sus tierras prosperaban más que nunca. Labán sabía que todo esto era gracias a que Dios bendecía a Jacob, y no quería perder esa bendición. Así que, cuando Jacob le pidió permiso para irse, Labán decidió hacerle una oferta especial para que se quedara. Labán le dijo: «Jacob, por favor, no te vayas. Dime cuánto quieres ganar y yo te pagaré. Sé que Dios me ha bendecido desde que tú estás aquí». Jacob pensó en la propuesta de Labán y le respondió con una idea interesante. «De acuerdo, me quedaré un tiempo más, pero con una condición. En lugar de pagarme con dinero, permíteme tomar como mi salario solo los corderos negros y las ovejas y cabras que nazcan con manchas o rayas. Estos serán mi recompensa, y el resto del rebaño te pertenecerá». Labán aceptó rápidamente, pensando que era un trato justo, pues sabía que en esa época era raro que nacieran animales manchados o rayados. Labán pensaba que así no perdería mucho. Desde ese día, Jacob trabajaba todos los días en los campos, cuidando de los rebaños de Labán, pero también vigilando con mucha atención su propio rebaño especial, compuesto solo de aquellos animales que nacían con manchas, rayas o de color negro. Con paciencia y esfuerzo, Jacob cuidaba a los animales y hacía todo lo posible para que fueran fuertes y sanos. Poco a poco, su pequeño rebaño comenzó a crecer, y cada día Jacob sentía que Dios estaba con él, ayudándolo en todo lo que hacía. Hasta que un día, Labán decidió hacer una trampa. No quería que Jacob se hiciera rico y poderoso, así que se adelantó en secreto y separó a todas las ovejas y cabras manchadas, rayadas y de color negro de su rebaño. Las envió lejos, con sus propios hijos, para que Jacob no tuviera animales que cuidar y así no pudiera hacer crecer su propio rebaño.
Labán pensaba que, sin esos animales, Jacob no podría quedarse con ninguno nuevo, y así él seguiría siendo el más rico. Pero Jacob se dio cuenta de lo que Labán había hecho, y en lugar de enojarse, decidió usar su ingenio y confiar en Dios para hacer crecer su rebaño de otra manera. Jacob tomó ramas frescas de árboles y las peló para que quedaran con rayas blancas. Luego colocó las ramas cerca del agua donde los animales bebían y se apareaban. Así, cuando los animales fuertes iban a beber, miraban las ramas rayadas, y por un milagro de Dios, nacían crías con manchas y rayas que pasaban a pertenecer a Jacob. Día tras día, Jacob siguió este plan, y poco a poco su rebaño empezó a multiplicarse. Los animales más fuertes y saludables nacían con manchas y rayas, mientras que los más débiles quedaban para Labán. Dios estaba ayudando a Jacob a ser prosperado, y pronto su rebaño creció tanto que Jacob comenzó a hacerse muy rico. Él tenía ovejas, cabras, camellos, asnos y muchos sirvientes que lo ayudaban a cuidar de su enorme rebaño. Todo esto sucedía porque Dios lo estaba bendiciendo, a pesar de los engaños de Labán. Y por eso los hijos de Labán comenzaron a sentir envidia y resentimiento hacia Jacob. Veían cómo su rebaño era cada vez más fuerte y numeroso, mientras que el rebaño de su padre se hacía más pequeño y débil. Empezaron a murmurar entre ellos diciendo: Jacob se ha quedado con toda la riqueza de nuestro padre, y ahora todo lo que tiene era de Labán. Este resentimiento crecía en los hijos de Labán, y no pasó mucho tiempo antes de que Labán mismo comenzara a tratar a Jacob de una manera fría y hostil. Ya no lo miraba con amabilidad, y parecía que cada día estaba más molesto con él. Jacob notó que la actitud de Labán había cambiado y se sentía preocupado. Sabía que su suegro y sus cuñados estaban enojados y que eso podría traerle problemas. Justo en ese momento difícil, Dios habló a Jacob y le dio un mensaje importante. Dios le dijo: regresa a la tierra de tus padres, donde está tu familia, y yo estaré contigo. Estas palabras de Dios le dieron a Jacob el valor que necesitaba. Sabía que Dios no lo dejaría solo y que le había prometido protección. Dios estaba cuidando de él y de su familia, y Jacob confiaba en que todo saldría bien si obedecía a Dios. Entonces, Jacob decidió que era el momento de regresar a la tierra de Canaán, donde estaban su padre Isaac y su madre Rebeca. Sabía que el viaje sería largo y difícil, pero también sabía que Dios lo acompañaría. Jacob comenzó a hacer planes en secreto para dejar la casa de Labán, pues temía que si le contaba, Labán no lo dejaría ir o intentaría detenerlo. Así que, con un corazón lleno de fe, Jacob se preparó para emprender su regreso, confiando en que Dios lo cuidaría durante el camino. Hasta que finalmente Jacob reunió a sus esposas Raquel y Lea y les contó lo que estaba ocurriendo. Les explicó cómo Labán había cambiado su salario muchas veces y cómo, a pesar de las trampas, Dios lo había bendecido y protegido. Raquel y Lea estuvieron de acuerdo en que era momento de irse y apoyaron a Jacob en su decisión de regresar a la tierra de su familia. Entonces, una noche, mientras Labán estaba lejos trabajando, Jacob tomó a sus esposas, sus hijos, sus sirvientes y todo lo que había ganado. Sin decirle nada a Labán, emprendieron el camino de regreso hacia Canaán. Llevaban con ellos su ganado, sus pertenencias y todo lo necesario para el viaje. Raquel, además, tomó en secreto los ídolos de su padre, pues quería llevarse algo de su hogar. Así, Jacob y su familia partieron en silencio, esperando poner mucha distancia entre ellos y Labán antes de que él se diera cuenta. Jacob sentía una mezcla de nervios y alivio. Estaba dejando atrás años de servicio y dificultades, pero sabía que Dios estaba guiando cada uno de sus pasos. Y desde ese día, la vida de Jacob cambió para siempre. Cuando Labán se dio cuenta de que Jacob había huido, se llenó de ira y salió a perseguirlo. Después de varios días, alcanzó a Jacob en el camino y tuvieron una conversación seria. Labán le reclamó por haberse ido en secreto y le preguntó por qué había tomado sus ídolos. Jacob, sin saber que Raquel los llevaba, permitió que buscaran en todas sus cosas, pero no encontraron nada. Al final, Labán y Jacob hicieron un pacto de paz. Levantaron una piedra como señal de que no pelearían más. Y Labán se despidió de Jacob y su familia, bendiciéndolos y dejando que continuaran su viaje. Jacob, lleno de gratitud, continuó su camino y pronto tuvo un encuentro especial. Unos ángeles de Dios aparecieron para mostrarle que Dios estaba con él, protegiéndolo en su regreso a casa. Esta historia nos muestra cómo, a pesar de las dificultades y engaños que enfrentó Jacob, Dios siempre estuvo a su lado, cuidándolo y bendiciéndolo por su fe y perseverancia. La lección es que, cuando confiamos en Dios y seguimos sus caminos, Él nos guía y protege, incluso en los momentos más difíciles. Al igual que Jacob, debemos aprender a perdonar y hacer las paces, confiando en que Dios tiene un plan bueno para nuestras vidas, aunque a veces no entendamos todo lo que sucede a nuestro alrededor.
Érase una vez, en la tierra de Harán, donde Jacob vivía con sus esposas y su creciente familia, había un profundo deseo en los corazones de sus esposas, Lea y Raquel. Lea, la primera esposa de Jacob, se sentía triste porque, aunque había dado su corazón a Jacob, él no la amaba tanto como a su hermana Raquel. Dios, que siempre ve el dolor y las lágrimas de las personas, notó el sufrimiento de Lea y decidió bendecirla con algo muy especial: la posibilidad de ser madre. Dios le concedió a Lea su primer hijo, un precioso bebé al que ella llamó Rubén. Mientras lo sostenía en sus brazos por primera vez, Lea sintió una mezcla de alegría y alivio. Dijo: Dios ha visto mi aflicción. Ahora tal vez mi esposo me amará. El nombre Rubén significa mira, un hijo, y cada vez que Lea lo llamaba, recordaba que Dios la había escuchado y visto su tristeza. Pero aunque la llegada de Rubén llenó la casa con risas y alegrías, Lea todavía deseaba algo más: el amor y la atención de Jacob. A pesar de sus esfuerzos, la preferencia de Jacob por Raquel no cambió. Sin embargo, Lea confiaba en que Dios seguiría viendo sus lágrimas y cuidando de ella, incluso cuando su corazón se sentía pesado. Mientras tanto, Dios continuó bendiciendo a Lea porque vio que seguía sintiéndose no amada. Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz a otro hijo, al que llamó Simeón. Ella dijo: El Señor ha escuchado que no soy amada y por eso me ha dado este hijo también. El nombre Simeón significa Dios escucha, y cada vez que Lea miraba a su segundo hijo, recordaba que Dios estaba atento a su corazón y sus oraciones. Pero la historia de Lea no terminó ahí. Tiempo después, volvió a tener otro hijo y lo llamó Levi, con la esperanza de que este bebé pudiera acercarla más a Jacob. Ahora, seguramente mi esposo se unirá a mí, pensó Lea, porque le he dado 3 hijos. El nombre Leví significa unirse, y Lea seguía deseando con todas sus fuerzas que Jacob la amara tanto como a Raquel. Finalmente, Lea quedó embarazada una vez más y tuvo un cuarto hijo, al que llamó Judá. Pero esta vez algo en Lea cambió. En lugar de poner su esperanza en ganar el amor de Jacob, levantó sus ojos al cielo y dijo: Ahora alabaré al Señor. Judá significa alabanza, y Lea decidió que, aunque todavía anhelaba ser amada, su mayor alegría vendría de Dios. Después de Judá, Lea dejó de tener hijos por un tiempo, pero en su corazón comenzaba a encontrar paz en el amor de Dios. Hasta que un día, Raquel, que había estado viendo cómo su hermana Lea tenía un hijo tras otro, empezó a sentir una profunda tristeza y envidia en su corazón. Aunque era la esposa más amada por Jacob, no podía tener hijos, y eso la llenaba de desesperación. La pena de Raquel creció tanto que un día se acercó a Jacob con lágrimas en los ojos y le dijo: «Dame hijos o me muero». Jacob, sorprendido por las palabras tan desesperadas de Raquel, sintió una mezcla de frustración y tristeza. Él también deseaba que Raquel fuera feliz, pero sabía que el poder de dar hijos venía de Dios, no de él. Con el rostro serio le respondió: «No soy yo quien puede darte hijos. Es Dios quien decide cuándo alguien puede ser madre». Raquel entendió que Jacob no podía hacer nada por sí mismo, pero aún así, el dolor en su corazón era muy grande. Comenzó a buscar una manera de ser madre, y aunque no comprendía por qué Dios la había hecho esperar tanto, estaba decidida a encontrar una solución. Este momento de tensión marcó un cambio importante en la vida de la familia, y la historia de Jacob, Lea y Raquel estaba a punto de volverse aún más complicada. Y por eso, Raquel, desesperada por tener hijos, ideó un plan. Le pidió a Jacob que tomara a su sierva, Bila, como esposa para que pudiera tener hijos a través de ella, según las costumbres de la época. Raquel pensó que si Bila le daba hijos, serían como si fueran suyos. Jacob aceptó la propuesta y Bila dio a luz a un hijo al que Raquel llamó Dan, diciendo: «Dios ha hecho justicia conmigo». Dan significa juzgado, y Raquel se sintió aliviada pensando que su lucha estaba siendo compensada. Pero no terminó ahí. Poco después, Bila tuvo otro hijo, y Raquel lo llamó Neftalí, que significa mi lucha. Ella declaró: «He luchado mucho con mi hermana y he vencido». Raquel sentía que había ganado una especie de batalla en su corazón, aunque todavía anhelaba más bendiciones de Dios. Al ver esto, Lea también decidió dar un paso para mantener su lugar. Le dio a Jacob su sierva Silpa como esposa, y Silpa dio a luz a 2 hijos más. Lea los llamó Gad, que significa buena suerte, y Aser, que significa feliz. Lea estaba contenta y sentía que Dios la había bendecido abundantemente, a pesar de las complicadas rivalidades dentro de la familia. La casa de Jacob se llenó de niños, pero también de sentimientos encontrados y rivalidades, mientras las esposas competían por el amor y la atención de Jacob.
hasta que finalmente Lea volvió a quedar embarazada. Durante ese tiempo, todavía anhelaba que Jacob la amara de verdad y buscaba maneras de ganar su cariño. Lea tuvo otro hijo, al que llamó Isacar, diciendo: Dios me ha recompensado porque le di mi sierva a mi esposo. Isacar significa recompensa, y Lea esperaba que con este hijo, su esposo viera lo valiosa que era. Después, Dios continuó bendiciendo a Lea, y ella tuvo otro hijo, al que llamó Zabulón, diciendo: Ahora mi esposo me honrará, porque le he dado 6 hijos. Zabulón significa honor, y aunque Lea seguía deseando el amor total de Jacob, estaba agradecida por los muchos hijos que Dios le había dado. Finalmente, Lea tuvo una hija llamada Dina, completando la familia con un toque de alegría y dulzura. En medio de todo esto, Raquel seguía esperando con ansias su propio milagro. Había visto cómo Dios bendecía a su hermana con hijos y cómo las siervas de ambas también habían dado a luz. Raquel oraba con fervor, deseando que Dios la recordara. El ambiente en la familia estaba lleno de alegrías, pero también de tensiones, mientras todos los hijos de Jacob jugaban y crecían juntos en un hogar que Dios seguía transformando. Y desde ese día, Dios mostró su compasión hacia Raquel, recordándola y escuchando sus oraciones. Después de muchos años de espera y lágrimas, Raquel finalmente quedó embarazada. Cuando nació su hijo, ella lo llamó José, que significa que el Señor añada, diciendo con esperanza: que Dios me dé otro hijo más. Raquel estaba llena de gratitud, y su corazón rebosaba de alegría por la bendición que había recibido. La familia de Jacob se había convertido en una gran y diversa casa llena de hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isacar, Zabulón, Dina y ahora José. Cada niño traía su propia historia y significado, recordando a todos que Dios ve y cuida de cada persona, incluso en medio de las dificultades y los conflictos familiares. Aunque había habido muchas luchas y rivalidades, Dios seguía cumpliendo su promesa de hacer de Jacob una gran nación. Jacob, con todos sus hijos alrededor, podía ver cómo Dios había sido fiel, incluso en tiempos difíciles. Sabía que su viaje aún no había terminado y que Dios tenía grandes planes para su familia. Pero en ese momento agradecía a Dios por las bendiciones que lo rodeaban y por cómo el Señor había cuidado y transformado sus vidas a pesar de todos los desafíos. Es un privilegio poder compartir esta hermosa historia sobre Jacob y su familia, llena de lecciones profundas sobre la fidelidad y el amor de Dios. Si esta historia te ha inspirado, te invitamos a seguir explorando con nosotros más relatos llenos de fe y esperanza. A lo largo de cada historia bíblica, descubrimos cómo Dios cumple sus promesas de maneras increíbles y cómo podemos confiar en su guía en cada paso de nuestra vida. Hay mucho más por aprender y maravillarnos con las enseñanzas de la palabra de Dios. Que su amor y paz te acompañen siempre.